Bueno, continuamos con la producción de pollos parrilleros, ¿sí? En este caso vamos a hablar de aspectos sanitarios. Bueno, tengan en cuenta que esto es algo muy largo. Vamos a enfocarnos sobre todo en las medidas de manejo, la prevención, ¿sí? Vamos a hacer foco en esto, porque como bien dice el texto, la sanidad alimentaria comienza en la granja. Entonces tenemos que incorporar buenas prácticas, ¿sí? Lo que conocemos con las buenas prácticas de manejo, incluyendo los aspectos sanitarios, ¿sí? Esto va a favorecer la conservación del estado de salud de los animales, la inocuidad del producto, en este caso de la carne, y del proceso, ¿sí? Vamos a estar enfocados en la prevención, y cuando hablamos de enfoques, vamos a hacer 4 enfoques particulares. Por un lado, porque la enfermedad de las aves afecta, muchas de las enfermedades afectan a la salud humana, ¿sí? Estamos hablando de zoonosis y impacto en salud pública, por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, los animales enfermos tienen un retraso productivo, por lo tanto también afecta el rendimiento en general de nuestro proyecto, y que la enfermedad también afecta la comercialización en muchos casos de que el producto sea terminado. Muchas veces aparecen algunas afecciones en la calidad de la carcasa, o animales de bajo peso, ¿sí? O que llegaron al peso pero tienen más edad, entonces aparecen otras cuestiones en lo que es la calidad de la carne, ¿sí? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y otro enfoque son los gastos, ¿sí? Tener un aspecto sanitario. Le decimos aspecto sanitario porque muchas veces no es una enfermedad en sí lo que se presenta, ¿sí? Sino que son cuestiones sanitarias, que puede ser contaminación, presencia de una plaga, que no muchas veces va de la mano de la aparición de una enfermedad con todos los componentes de lo que sería una enfermedad, que después lo vamos a ver. Los gastos que tiene todas las cuestiones sanitarias una vez que se presentan, ¿no? Los problemas sanitarios, hay muchos gastos, tratamientos, diagnósticos, sacrificios de animales, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. En este contexto, ¿sí? Productivo, que afecta, perdón, el esquema productivo, entonces tenemos estos 3 puntos: la inocuidad alimentaria, la calidad del producto y la rentabilidad del sistema, ¿sí? Estos 3 puntos son los que queremos proteger, ¿sí? Para que, bueno, todo nos vaya lo mejor posible. De esta manera surge, no sé si puedo, ahí está, los protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Justamente la bioseguridad lo que hace es ayudar a que se reduzca, bueno, como bien dice ahí, el número de patógenos que ingresa a la granja. ¿Sí? Y bueno, tenemos varios puntos que después vamos a ir viendo por detalle, cada uno, que implican esta bioseguridad. En un primer momento hablamos de higiene, de limpieza, de orden, de disciplina, de manejo ambiental, de control de plagas, ¿sí? Otras acciones preventivas que quizás no están dentro de lo que es la bioseguridad en sí, pero que está totalmente relacionado, es decir, nunca la va a reemplazar, como por ejemplo en este caso ahí menciona la vacunación, nunca va a reemplazar a la bioseguridad, pero bueno, es importante que también se realice. Esto de las buenas prácticas en las cuestiones sanitarias, lo que va a lograr en algún punto es minimizar los efectos de las enfermedades en la producción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que evaluar un establecimiento, sea ya que ya está en funcionamiento o no, tenemos que tener en cuenta la situación sanitaria del lugar, de la zona, del galpón, ¿sí? En el caso de que ya esté armado. ¿Cuál es la situación sanitaria? No hay una receta única, ¿sí? Para todos los casos. Porque muchas veces es, bueno, te paso yo hago este protocolo, yo hago este plan sanitario. No, esto no es, como dijimos, una receta única, esto es particular de cada lugar, y no muchas veces se puede llevar a cabo las mismas medidas en todos los lugares, por supuesto, ¿no? También incluye
influye, perdón, el tipo de explotación que tengamos, si es un sistema intensivo, si es un sistema semi-intensivo o extensivo. En este caso vamos a trabajar, o por lo menos apuntamos a un sistema semi-intensivo para arriba, ¿sí? Y bueno, por lo tanto las medidas o mismo las enfermedades o los problemas sanitarios no van a ser los mismos en los diferentes tipos de producciones. También hay que tener en cuenta, cuando conocemos la situación sanitaria, el ingreso de animales, de dónde provienen, los pollitos que compramos, de dónde vienen, cuál es su procedencia, cómo se realiza ese ingreso, ¿sí? Cómo se maneja, los tiempos, hay cuarentena, no hay cuarentena, se meten en un galpón junto con otros animales, eso también muchas veces se ve, por una cuestión de falta de espacio, se mezclan las diferentes edades y eso es algo que influye mucho en la sanidad en sí del programa, porque bueno, hay enfermedades que son transmisibles y que obviamente el pollito bebé cuando llega es la especie, digamos, la categoría más susceptible, entonces no deberíamos mezclar categorías de animales. ¿Sí? Otras cuestiones, si hay otras especies cerca, ¿sí? O afuera, porque muchas veces le decimos comparte el lugar con otra especie animal, no, adentro del galpón no, pero adentro, afuera hay pastoreando ovejas, o hay, bueno, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya hay otras cuestiones para tener en cuenta. La importancia de un diagnóstico temprano, ¿sí? Esto siempre, cuando nosotros hablamos de producción animal, hablamos de poblaciones. Y esto lo recalcamos siempre porque muchas veces sucede que hay uno o dos animales enfermos, pero bueno, como son pocos, no, nosotros siempre tenemos que pensar en la población, nuestra población, protegerla y cuidarla. Si hay un animal enfermo, si tenemos la suerte en realidad de que hay una alerta de una posible enfermedad que está empezando a propagarse o que ingresó, ese animal o esos dos animales los tenemos que aislar inmediatamente. Después vemos qué hacemos, ¿sí? Pero siempre hay que proteger la población. No podemos verlo desde un lugar individual. Es un error bastante común. Entonces lo aislamos, después vemos si tiene tratamiento, lo vamos a hacer, y seguramente vamos a querer salvar todos los animales, pero siempre hay que pensar en la población que está sana y eliminar toda posible fuente de infección. Algo que ayuda mucho es los registros, ¿sí? Registrar todo lo que hacemos, las recorridas diarias, ¿sí? La observación diaria es algo fundamental, sobre todo si lo hace la misma persona. Eso es muy importante porque, bueno, es algo que ve cómo se va transcurriendo el comportamiento de los animales día tras día, entonces cuando hay algo que esté mal, seguramente lo va a poder detectar a tiempo. No importa que no sepa, pero si hay algo raro o que le llame la atención, bueno, de última lo aislará el animal y esperará el asesoramiento veterinario o quien esté a cargo de la sanidad de los animales. ¿Sí? Entonces, siempre detectar temprano nos va a ayudar a tomar a tiempo medidas necesarias para controlar. Bueno, nada. Entonces, seguimos el concepto de bioseguridad, ¿sí? Como bien dice la palabra, estamos planificando, implementando normas, ¿sí? Un montón de normas operacionales, es decir, que vamos a llevar a cabo con el objetivo de proteger a nuestros animales de la entrada y propagación de cualquier organismo patógeno, sea virus, bacterias, hongos, lo que fuera, ¿sí? Parásitos también puede estar. Entonces, en esta prevención, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay enfermedades que son endémicas, perdón, es decir, que son parte de la zona y que están, salmonela por ejemplo, o sea, que están ya arraigadas, ¿sí? Entonces, cualquier desfasaje de manejo ya puede aparecer, está ahí, ¿sí? Latente, esperando que algo se desequilibre para poder provocar la enfermedad. Entonces, el concepto de bioseguridad lo vamos a evaluar o tener en cuenta, vamos a resumir en tres conceptos básicos que son la segregación, ¿sí?
que es mantener separados a los animales de la fuente de infección. Esto es a través del aislamiento con respecto a otra especie animal, con cercos, cambios de ropa, todas las medidas que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Eso es la segregación. Mantener la población lo más separada de fuentes de infección. Como segundo punto, la limpieza. Fundamental, limpiar todo lo que son excreciones, secreciones, que también son fuentes de contaminación, por supuesto. Y por tercer punto, la desinfección. ¿Sí? En ese orden sería, por lo menos limpieza y desinfección. La desinfección sí es la destrucción de los agentes infecciosos, utilizando productos en general, productos químicos, pueden ser productos orgánicos, pero bueno, en general hablamos de productos químicos que vamos a utilizar. Entonces, la bioseguridad tiene que ser, como bien dice ahí, sencilla, completa, práctica y flexible. ¿Sí? Son 4 características que hay que tener en cuenta para implementar nuestro programa de bioseguridad. A ver si me pasa la... Bueno. Tengo un problema con el PowerPoint. Ahí está. Los componentes del sistema de bioseguridad son operacional, estructural y conceptual. ¿A qué se refiere con esto? Bioseguridad conceptual, ¿sí? Habla de dónde está ubicada geográficamente la granja, ¿sí? Esto tiene que ver con las distancias con otras granjas, o con otros establecimientos de otros animales. Si hay cortinas de árboles que, como bien dice ahí, barreras naturales que también separen, porque muchas veces está al lado, a una distancia donde hay enfermedades que pueden transmitirse, ¿sí? Con el aire, la velocidad del aire. Entonces, puede ser otra especie que esté cercana, eso también, lo más separados posibles que estemos, mejor. Y la distancia también que tiene que ver con caminos, lugares de tránsito de otros vehículos, de personas, ¿sí? Todo eso también. Muchas veces está ubicada bien pegada a una casa donde ingresa y salen personas desde que van a otros lugares o a otras granjas. Bueno, entonces eso también es una posible fuente de infección. La bioseguridad conceptual también implica, bueno, la orientación de los galpones, que eso lo habíamos hablado en la charla de instalaciones, los tipos de construcción también, eso lo habíamos comentado. Bueno, barreras naturales y distancia entre granjas. Bueno, acá tenemos una barrera natural de árboles, ¿sí? Que eso impide, sobre todo, bueno, el ingreso de otras especies, o frena, por decirlo de una manera, el viento, frenan las corrientes de aire, que eso puede llegar a traer enfermedades. Los cercos y los caminos, fundamentales para evitar que ingrese cualquier tipo de animal o personas. La bioseguridad, como bien decíamos acá, una cosa importante, bueno, acá no se ve, pero lo importante es que haya todo un cerco, del tamaño que sea, y que la entrada al lugar sea única. Porque eso nos permite controlar, ¿sí?, mucho mejor el tránsito de personas o vehículos. Y de esa manera podemos implementar limpieza y desinfección antes del ingreso en un solo punto, y es mucho más sencillo. La bioseguridad estructural tiene que ver un poco con la señalización, ¿sí? Bueno, acá hay un cartel que habla un poco de esto, de que está prohibido el ingreso a toda persona ajena al establecimiento sin autorización. Bueno, esto quizás es una granja, digamos, más industrial, pero bueno, no importa, o sea, nosotros tenemos que tener, en el sector donde están los animales, no puede ingresar cualquier persona, eso está clarísimo. Bueno, el acceso restringido, esto de el manejo todo dentro, todo afuera, ¿sí? Esto tiene que ver con que para poder hacer, después de un ciclo productivo, una vez que nosotros retiramos los animales y se van a faena, lo ideal es que sean todos los animales al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que quede el galpón vacío, poder hacer un vacío sanitario correcto, una limpieza y desinfección correcta. Porque si sacamos un lote, lo cerramos, desinfectamos acá, no es lo ideal, ¿sí? Por eso las cosas hay que hacerlas de esta manera para que funcione y de evitar todo tipo de problemas. El vacío sanitario, como bien decíamos, tiene que ser un tiempo, por lo menos 15 o 20 días, ¿sí?, de vacío,
no ingresa ningún animal, como porque para que esto le dé tiempo a que los organismos, los microorganismos, no tengan, ¿sí?, un animal en el cual reproducirse, ¿sí? Porque, por ejemplo, los virus necesitan una especie viva para poder reproducirse. Entonces, si no hay nada, muere, ¿sí? Muere ahí en el vacío sanitario, ¿sí? Porque no tienen dónde. Lo mismo otras bacterias y parásitos, etc. Siempre dependen del animal para poder sobrevivir. Si no hay animales, en general, hay bacterias que son resistentes. No quiero generalizar, pero es algo muy importante el vacío sanitario. Más allá de que después vamos a hacer una limpieza y desinfección en el mismo lugar, ¿no? Bueno, el flujo de trabajo y tráfico, esto tiene que ver con cómo nos organizamos para hacer las recorridas diarias, ¿sí? Siempre vamos a empezar por la categoría más susceptible. Vamos a ver a los pollitos que recién llegaron y después vamos a continuar con las otras categorías. Nunca al revés. Yo no voy a ingresar al galpón de adultos para después ingresar al galpón de pollitos, porque ahí estoy trasladando alguna posible enfermedad, o mismo puedo llevar, no sé, materia fecal en las botas, por más que me lave, capaz que no me lavo correctamente, ingreso, y para los pollitos bebés, esa es sí una fuente de contaminación, ¿sí? Bien. Bueno, esto que siempre hablamos del galpón, que tiene que estar limpio para poder después ser desinfectado, ¿sí? Los desinfectantes no actúan bien cuando hay materia orgánica, ¿sí?, sea secreciones, materia fecal, lo que fuera, por lo tanto tiene que estar limpio para poder desinfectarse. El lavado tiene que ser de todo, ¿sí?, de todo el galpón y de todos los implementos que se utilizan, bebederos, comederos, cortinas, todo. Campanas, ventiladores, todo tiene que estar desinfectado, ¿sí? Y recuerden que en el lavado, si se usa detergente o en los desinfectantes, tienen un tiempo de acción. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo aplico y enjuago y no le doy tiempo a actuar, ¿sí? Por lo menos 15 minutos se habla mínimo de que cualquier desinfectante tiene que estar en contacto con la superficie a desinfectar. Si no, no estamos seguros de que haya hecho su efecto. Posiblemente no, ¿sí? Entonces esto es algo, un punto ahí, un tip muy importante. Bueno, esto que hablábamos de las aves de traspatio, ¿sí? Pájaros, otros animales, bueno, tener en cuenta esto, ¿sí? Porque a veces tienen el galpón de pollos y tienen, por ejemplo, al lado una pequeña granja de gallinas ponedoras. No es lo ideal, ¿sí? Porque digamos, es otra categoría animal, que tienen otras enfermedades, que tienen otra fisiología en cuanto a la puesta de huevos, ¿no?, me refiero. Entonces, pueden transmitir otras enfermedades. Bueno, esto por supuesto no es lo ideal, que estén las ovejas tan cerca de los galpones, ¿sí? Bueno, acá hay un nido de algún ave. Las palomas, bueno, una especie que transmite muchísimas enfermedades, como ustedes conocen, anda por todos lados, son animales bastante sucios, y hacen nidos, y son bastante destructoras de las instalaciones también, ¿sí? Entonces siempre hay que tener protegido de esta especie animal, porque, bueno, las palomas, porque, bueno, producen bastante problemas. Esto tampoco, la mezcla de especies, no es lo ideal, como veníamos diciendo. Bueno, la bioseguridad operacional, que era el segundo punto, esto del funcionamiento día a día, cómo se procede en el trabajo. Los baños, lavado de manos, los pediluvios, cómo se manejan, la desinfección, lavado y desinfección de vehículos, los cambios de ropa, de los equipos, si se hace o no medición de calidad de agua, fundamental esto, sobre todo si van a comenzar un emprendimiento, cómo es la calidad del agua del lugar, las vacunaciones, los registros, control de plagas, manejo de desechos, todos los puntos que mencionamos en un principio que forman parte de la bioseguridad. Y todo esto tiene que estar, como bien dijimos, comunicado, tiene que ser para todos los que trabajan
algo conocido y poder realizar capacitaciones sobre esto, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora prácticamente. Entonces, como bien les decía, los desinfectantes, más allá de esto que les comentaba el tiempo de acción, hay un montón de factores, ¿sí?, que hacen que sea o no efectivo su uso. Como bien dijimos, la falta de limpieza del medio ambiente, ¿sí?, la temperatura y la humedad, muchas veces no ayudan. La combinación de sustancias no compatibles, muchas veces es, bueno, le pongo el detergente en la misma mochila, le coloco el desinfectante, eso no hay que hacerlo, ¿sí? Los desinfectantes tienen unas diluciones y protocolos que hay que respetar, por supuesto. Errores en la concentración de uso, eso también, no es que es a ojo, esto tiene que ser bien, como dicen los prospectos. El tiempo de acción, ¿sí? Bueno, ahí está. El mal almacenamiento, entre otros. Productos vencidos también. He escuchado que se dice, tiene efecto igual, bueno, ¿cómo lo comprobaste? Hasta ahora no has tenido problema, pero la verdad que es como medio arriesgado, ¿no? El almacenamiento de todos los que son productos químicos tiene que ser, siempre tienen que ser en lugares frescos, no puede estar, por supuesto, a temperaturas altas, y tampoco tiene que ser estar expuesto a las radiaciones solares, ¿sí? Eso siempre para cualquier producto químico, porque eso altera la química, ¿sí? El compuesto químico que contienen los desinfectantes o los medicamentos, lo que fuera. Bueno, esto es un poco también cómo usamos los productos químicos, ¿sí? Esto es fundamental tener en cuenta, que hay que leer detenidamente de qué se trata, tiene una etiqueta, tiene una ficha de seguridad o un prospecto, el método de aplicación muchas veces es distinto de los diferentes, algunos son líquidos, otros son en forma de granulado, algunos son pastas, bueno, etcétera, eso cada compuesto, cada desinfectante tendrá su forma, aplicar la dosis recomendada y las medidas de bioseguridad para quienes los van a aplicar. ¿Sí? Bueno, ahí en la foto tienen todo como un traje de protección, pero yo siempre recomiendo mínimamente guantes y alguna protección ocular y barbijo. Esas tres cosas, bueno, y las botas, ¿no? Pero eso es fundamental porque te salpica en un ojo o aspirás, ¿sí? Productos que son muy irritantes, o las manos, ¿sí? Bueno, nada, son medidas de bioseguridad, ¿sí? Bueno, esto, la desinfección de las botas antes de ingresar a los galpones, ¿sí? Fíjense acá, hay un par de fotos abajo que es algo que lo pusimos como que es incorrecto. ¿Sí? Yo no puedo, como bien dijimos, desinfectar cuando hay materia orgánica. ¿Sí? Si yo tengo una bota llena de barro, por más que la meta en un balde con desinfectante, no me va a hacer efecto. La tengo que lavar, cepillar y después sí, coloco la bota dentro del desinfectante que tiene que estar limpio. Si ya llegó a este punto, esto ya está para cambiar, ¿no? Eso está más que claro. También hay protectores de calzado, que también son muy útiles, ¿sí? Otra de las cuestiones son el control de los insumos, ¿sí? El almacenamiento de los cereales, si tenemos planta de alimentos, bueno, obviamente proteger de plagas, eso es fundamental, el tema de la temperatura, que esté obviamente todo embolsado y clasificado como corresponde, con las fechas, y bueno, el control del ambiente es fundamental para que no, sobre todo en el maíz, aparezcan hongos, que es algo bastante común, y eso altere, por un lado, la calidad del grano, de los nutrientes que nosotros queremos que nuestros animales ingieran, y por otro lado, la posibilidad de que produzcan micotoxinas y que también eso incluso produzca enfermedad en los animales. Esto, por ejemplo, es un cereal que está de mala calidad, sobre todo mal procesado, ¿no? Tiene granos de diferentes tamaños, bueno, hay algunos que están afectados su color, eso también es importante, el olor, el color, ¿sí? Para controlar. El agua, como bien dijimos, la calidad del agua es fundamental, hacer análisis para ver cuál es la carga bacteriológica, ¿sí? Para potencial, sobre todo, para evitar problemas de Escherichia coli, Salmonella, y otras bacterias que pueden estar presentes en el agua contaminada. Eso por un lado. Y también, bueno,
el tema de bueno, como habíamos hablado en instalaciones, la presión del agua, si llega, si no, cómo están protegidas las cañerías, etc. Acá tenemos, bueno, un bebedero que por supuesto está contaminado, esto no puede pasar. Buenas prácticas también influye en esto que decíamos, cómo tiene que estar todo, ¿no? Fíjense, los productos químicos, ¿sí? Acá dice, bueno, plaguicidas, o todo lo que usemos de desinfectante tiene que estar envasado y rotulado, ¿sí? Bien identificado, porque muchas veces tienen nombres comerciales, y no todo el mundo conoce o debería conocerlos. ¿Por qué? Entonces, bueno, podemos hacer, en este caso hay un sector de plaguicidas, en este caso, bueno, acá tenemos medicamentos que se usan para desinfectar, bueno, que esté todo bien identificado. Nunca guardado en envases que no estén rotulados, porque han pasado accidentes de esta manera. Esto por supuesto que no es lo ideal, esto ni se sabe lo que hay ahí, y posiblemente esto también lo que produce es que atraer ratas, ¿sí? Roedores, suciedad va de la mano de roedores, ustedes lo saben, así que esto no es lo ideal. Lo mismo los productos veterinarios, ¿sí? Como ustedes saben, todo lo que son medicamentos nunca tienen que compartir, o sea, esto que son vacunas, en este caso van en la heladera, como ustedes saben, nunca tienen que compartir heladera con alimentos, porque los alimentos, muchas veces no sé si son productos que no están bien limpios, pueden contaminar las vacunas, por más que esto sea un frasco cerrado, sí está comprobado que muchas veces contaminan los frascos, y esta vacuna es la que después vamos a inocular a nuestros animales, ¿sí? Control de plagas, ¿sí? Esto, bueno, la presencia de plagas en las instalaciones es un problema que nos trae todas estas complicaciones: contaminación de los alimentos, del agua, de los balanceados, daños materiales, estrés y malestar de nuestros animales y muchas veces también de los trabajadores, porque, qué sé yo, puede aparecer roedores que pueden provocar mordeduras, ¿sí? Transmisión de enfermedades, eso también, descenso en el rendimiento productivo, y afecciones que pueden ser de todo tipo, lesiones pequeñas, enfermedades leves, hasta mortalidad. El control de plagas, tenemos dos puntos. Lo ideal es esto, la forma preventiva. Después tenemos una forma reactiva, pero bueno, en este caso en el que aparezca ya la plaga y la tengamos que combatir. Pero desde el vamos con una forma preventiva. Tenemos que tenerlo en cuenta. Van a aparecer, si nosotros no hacemos nada, van a llegar, van a aparecer, eso seguro. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente que es propicio a la llegada de las plagas, cualquiera de ellas. Para evitar la entrada y desarrollo de vectores, tenemos que manejar adecuadamente las fuentes de agua y los alimentos balanceados, esto que hablábamos del almacenamiento de los alimentos, la conservación. Con respecto al agua, manejar que no haya residuos de agua, ¿sí? Cerca del lugar, agua estancada, eso también es un problema. La revisión continua de todo lo que son nuestras barreras físicas, sean los cercos, las estructuras de los galpones, hay que ir reparando si se rompen, las puertas, las paredes, lo que fuera. La revisión del perímetro externo e interno del galpón, esto es la posibilidad de que hagan madrigueras, que no haya agujeros, ¿no? La vegetación, ¿no? Obviamente el pasto tiene que estar cortito, que no haya crecimiento de muchas plantas alrededor del galpón. Siempre dijimos que era como para solamente ofrecer sombra de lo que es el alero hacia arriba, no hacia abajo, porque eso sí es una posible entrada de plagas. Y reducir el trasiego de material de trabajo entre galpones, ¿sí? Esto, como bien dijimos, no trasladar material de trabajo entre un galpón y el otro, ¿sí? La reactiva, bueno, ya es un tratamiento, es una acción concreta de eliminación de plaga. En este caso, hablamos de productos químicos, ¿sí? Rodenticidas para los roedores, larvicidas para lo que son todos, larvicidas y adulticidas, ¿no? Que incluyan las dos, maten, digamos, las dos
partes del ciclo, las larvas y los adultos de insectos, ácaros, que después vamos a conocer algunos de ellos. Hago un corte acá y después subo la otra diapositiva con el control de plagas y vamos a hablar de cada una de ellas.